came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y debo decir, Joseph, excelente mensaje anoche, muy Gracias, especial. hermano. Gracias al Señor por ello. Y estamos anticipando un gran día hoy, una gran semana, estudiando la palabra de Dios. Quiero agradecerles en gran manera por lo que hicieron la semana pasada. Oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes en lo que refiere al maratón y aún todavía tuvimos un déficit de $963,000. 903,736,000 fueron recaudados, y $900,000 nos restan. Así que gracias a Dios por todos ustedes siendo parte de lo que el Señor está haciendo en todo el mundo. Y sabemos que esas finanzas van a llegar. Yo sé que cuando digo bienvenidos al mensaje de la cruz, eso es lo mayor en la faz de la tierra hoy día. Yo creo eso, honestamente eso creo. Mayor que cualquier cosa que las grandes naciones puedan hacer, no importa. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es lo más importante. Lo que significa esto para no solamente el pecador, el mundo, aquellos que no son salvos, y también para la iglesia, es realmente lo encierra todo. No conozco yo algo, realmente nada sobrepasa el mensaje de la cruz. Lo que Jesús hizo allí, el precio que él pagó y la intención de lo que dice y significa para nosotros, especialmente como creyentes, especialmente la salvación es lo más importante que existe, ¿no? Pero lo segundo es cómo el cristiano vive para Dios y la cruz de Cristo hace eso posible. Hace posible el vencer al mundo, la carne y el diablo. Hace posible que nosotros tengamos victoria en nuestras vidas, hace posible que nosotros venzamos los ataques del enemigo. Y gracias a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que qué bueno tenerles a ustedes con nosotros, caballeros. Tenemos alguna salida próximamente. Sí, señor, este fin de semana estaré yendo a New Boston, Texas, para estar con el pastor Matthew Neese en Gospel Tabernacle. Tendremos 3 servicios, viernes a las 7, sábado a las 7 y domingo en la mañana a las 10:30 a.m. Así que si están en el área de New Boston, Texas, como a 30 minutos al oeste de Texarkana, nos encantaría verlos allí. ¿Y qué tal usted, Paris? No hasta el mes de mayo, Bien. Joseph, no hasta después de campaña. bien. Y debo decir incidentalmente que, bueno, voy a hablar de eso en un momento. Dave. Sí, del 8 al 10 de abril, Charlie y yo vamos a estar en Hayden, Alabama, Ujú. al norte de Birmingham, Message of the Cross Family Worship Center, 7 el viernes, 6 p.m. el sábado y a las 10 a.m. el domingo en la mañana. Ujú. Del 8 al 10 de Josh. abril. Nada por ahora. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con la encarnación de Cristo. Dios vino a ser hombre. Dios vino a ser hombre. El hombre es Jesucristo. Y eso no quiere decir que era mitad hombre y mitad Dios. No es la idea. Cuando Él se hizo hombre, se hizo 100% hombre, total y completamente. 100% hombre. Si no hubiese sido así, no hubiese podido servir para nosotros como sirvió como hombre, el hombre Cristo Jesús. Muy bien. Dave, En el principio. no infiere que Cristo tuvo un principio porque como Dios no tuvo principio, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Vamos a detenernos aquí un momento, por favor. Yo quiero leer una vez más lo que dijimos momentos atrás. No infiere que Cristo como Dios tuvo un principio, porque como Dios Él no tuvo principio alguno. Es imposible para nosotros
completamente entender algo que no tiene comienzo. Eso no registra en nuestra mente. No podemos entenderlo porque cada ser humano en la faz de la tierra tuvo un comienzo. Todo lo que usted ve que existe tuvo un comienzo. Todo tuvo un comienzo, pero aún así Dios no tuvo principio. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos proclamar algo así? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, esto es Dios y, y Él es totalmente distinto a nosotros. Nosotros no podemos juzgar a Dios por una situación humana. Eso no es posible. Dios no tuvo comienzo, como el hombre Cristo Jesús, Él sí tuvo un comienzo. Y Él no siempre era hombre. Él vino a ser hombre cuando fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. De allí vino a ser hombre. Y Él permanecerá hombre, aunque nunca cesará de ser Dios para siempre. No hay nada en la palabra de Dios. Bueno, hay un versículo que podemos poner en esa dirección. Él volverá a ser lo que era antes, ¿no? Antes de la encarnación. Pero es muy escaso, ¿no? Si tenemos que hacerlo funcionar, bueno. Pero como hombre, él siempre, hasta donde sabemos, él siempre será hombre. Y, y él se dio mucho para ser hombre, para redimirnos. Y si nosotros seríamos redimidos, Dios tenía que ser hombre. Y piense usted en un momento en eso. Si nosotros seríamos redimidos, Dios tenía que ser hombre y Él lo hizo. Alabado Dios. Entonces, estamos sirviendo a alguien que no tuvo comienzo como Dios, que sí tuvo un comienzo como hombre. Muy bien. Era el El verbo Espíritu Santo, a través de Juan, describe a Jesús como el Logos eterno. y el verbo era con Dios Era en relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad, y el verbo era Dios. queriendo decir que Él no cesó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios de la eternidad pasada al futuro eterno. Y la Biblia aquí claramente dice que Jesucristo es el verbo, en el principio era el verbo, así que conlleva la idea de Él estando en la persona de la palabra. ¿Cómo podemos explicar nosotros eso? No podemos. Usted no puede explicarlo. ¿Y habrá alguien en este lugar que quisiera tratar de explicarlo? La declaración del Logos, como los judíos la veían, es una declaración muy importante porque ellos veían la palabra como la palabra eterna. Así que Juan está conectando aquí el pensamiento judío a la encarnación, está haciéndolo una realidad en los primeros versículos. En el versículo 14 vamos a ver que la palabra o el verbo fue hecho carne y moró entre vosotros. Así que está conectando lo que los judíos veían como un concepto eterno, el logos eterno, a la palabra de Dios como Cristo. Es una declaración innegable que Jesús es Dios. Y no es algo Así cuestionable, ni es. siquiera es algo que él, bueno, él está presentando el patrón del pensamiento. Ahora, explicando esto, el patrón o a una profundidad es un poco más difícil, tal vez sea más confuso que de ayuda, pero de cualquier manera ese es el pensamiento que creo que John está tratando de presentar. Pero esto nos deja entender que Jesucristo es la palabra eterna y esta es la palabra de Dios. Aquí está. Esta es la palabra de Dios. Pero esto tiene una consecuencia tan importante porque conlleva en sí, en su encuadernado, este es el Nuevo Testamento, obviamente, conlleva en sí el secreto de la vida eterna. Considere lo que le estoy diciendo. El hombre quiere vivir para siempre. Y esta es la llave. Esta es la llave. Pero aún el hombre no le pone atención a ello, no tiene deseo de ello y lo ignora y piensa, no lo considera en nada. Pero aún es la verdad más importante en la faz de la tierra. La palabra de Dios que es Jesucristo, la palabra y la palabra aquí está
la tengo en mis manos. Y eso es extraño, ¿verdad? Que el mundo no pone atención a ello. Y si lo hacen, le llaman a eso una fábula, simplemente una fábula. No, no simplemente es una fábula, es la palabra de Dios, damas y caballeros. Realmente tiene la llave a la vida eterna, y la victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, sobre el poder de las tinieblas. No hay nada que usted pueda pensar en su mente de mayor gloria que no esté envuelto en este libro. Y, y aún así hay muchos cristianos, y digo esto con amabilidad, no lo digo ridiculizando, claro, pero muchos de ustedes que me están viendo en este momento son cristianos y dicen, usted nunca lo ha leído, nunca ha leído la Biblia completamente, ni siquiera una vez. Usted ha leído muy poco de ellas, muy poco. Y esa es la tragedia. Aún aquellos que son cristianos salvos por la sangre del Cordero no ponen atención a eso que es tan importante. Yo amo la Biblia. Empecé a estudiarla cuando tenía 8 años de edad y la he estudiado desde aquel tiempo hasta ahora. Y hay mucho que no he aprendido todavía, pero gracias a Dios por lo poco que he aprendido y le doy al Señor la honra y la gloria por ello, ¿no? Hermano Suárez, usted mencionó acerca de la eternidad. El hombre es un ser eterno. Así es. Él ya es un ser eterno, así que la calidad de vida ahora y la calidad de vida para la eternidad, todo depende de, bueno, por lo menos para el ser humano, qué hagamos con esta palabra que se nos ha dado. ¿Qué es lo que hacemos con ella? ¿La aceptamos? ¿La vemos como la revelación de Dios al hombre? ¿Entendemos que es el salvaguarda y es el guía de todo? Podemos tener una excusa si vamos al Antiguo Testamento. Allí no tenían imprentas, no podían imprimir la ley mosaica, no la podían imprimir, tenían que trabajar laboriosamente por la mano y las pocas personas que lo tenían eran muy pocos porque era muy costoso. Pero hoy día no es el caso. No, señor, y honestamente la iglesia está en esa condición o ha estado hasta el tiempo desde los reformistas, porque la palabra de Dios en el lenguaje común era demasiado caro y después fue algo ilegalizado. Así que en los últimos 500 años vemos que finalmente hemos tenido acceso en diferentes idiomas para poder Ujú. estudiarlo, pero el día de hoy, con el mundo digital en el que vivimos, puedo accesar multiplicidades de versiones, comentarios e información en mi teléfono. No hay razón para que la gente no la conozca. Al hombre no le gusta la Biblia porque muestra lo que el hombre es y no es una imagen agradable. Así es, pero también es la fuente de vida para el creyente. Yo no me puedo imaginar, Vida eterna. sí, yo no me puedo imaginar no buscar dirección de la escritura cada día y ese ha sido mi hábito desde siempre, desde que yo recibí a Cristo leer la Biblia cada día y eso no es estudiar de mensajes o clases o estudiar para sermones. Eso simplemente es la lectura del texto Así porque yo es. quiero estar conocido o quiero estar familiarizado con ella, quiero saber qué dice, así que aparto tiempo para leerla. Así que casi invariablemente donde yo estoy en la lectura y el Señor utiliza ese pasaje de la Escritura para guiarme a través de las circunstancias que son actuales y Sí. relativas a mi día en este momento. Así que, perdónenme, pero esa es la importancia y si usted encuentra el valor de esta palabra, no la ignorará, porque guía, dirige y es todo lo que necesitamos de acuerdo a la piedad y también a, ¿cómo lo puedo decir? No solo cómo edificar, pero también cómo poder seguir en esa casa que La tenemos. mayor excusa que tienen los cristianos es, hermano Swagger, yo no entiendo. Y, y es una de las razones por las cuales el Señor hizo que nosotros preparáramos la Biblia de estudio del Amén. expositor. Todo lo que le ayudará a entender la palabra de Dios mejor. Y yo creo que así será con esto. Es importante. Aprovéchelo. Y yo le doy gracias al Señor por las cartas que recibimos
no la suficiente, ¿no? Pero gracias por las que estamos recibiendo, donde nos dice que la Biblia de estudio del expositor les ayuda a entender la palabra de Dios. Y, y le doy gracias al Señor en gran manera por eso, ¿no? Sí, adelante, perdón. Adelante. Bueno, la Biblia de estudio del expositor es una increíble ayuda para los creyentes, pero eliminemos esa excusa total y completamente, por favor. Un creyente nacido de nuevo tiene la presencia del Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Primera de Corintios 2, la Biblia dice, Que ningún hombre les enseñe, ¿no? sí, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, pero las personas nacidas de nuevo ya no están en esa condición sin la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, cuando Él venga, Él los guiará a toda Toda verdad. verdad. Y como usted ya lo ha citado de Primera de Juan 2, 20 y 27, no necesitamos que nadie os enseñe. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad de las Escrituras. Y honestamente, no necesitamos preocuparnos de qué es lo que no entendemos. Tenemos que preocuparnos de lo que sí entendemos. Porque hay ideologías simples en la Biblia, no son difíciles, tal vez son difíciles de aceptar, abrazar, tal vez nos confrontan con el hecho de que, bueno, con un hecho que no queremos confrontar, pero ya estamos haciendo cosas que no entendemos. Así que, bueno, si yo doy la excusa de que no puedo entender, no. Yo entiendo que edificamos precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, pero hay muchas cosas simples en la escritura, hermano Swagger. No se Así trata de ser es. un genio para hacer esto. Y la presencia del Espíritu Santo habilitará a cualquier persona para poder entender la traducción o tal vez, bueno, una traducción de su mismo idioma y comprender las verdades y crecemos en estas verdades, precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, un poquito aquí y un poquito allá. Así que no se preocupen de lo que no están entendiendo bien. Yo recuerdo mi primer año como cristiano, yo llevaba conmigo una Biblia más pequeña cuando la teníamos, cuando la compré, me la llevaba al trabajo y yo cuando almorzaba y descansaba, yo pasaba tiempo leyendo la Biblia. Me iba Sí. yo a mi camioneta y pasaba tiempo leyendo, yo quería conocerla más y yo recuerdo que estaba leyendo Primera de Corintios y Segunda de Corintios y era un gran misterio para mí. Yo no tenía ni idea de qué significaban esas palabras y yo entendía un poco, pero bueno, yo simplemente recuerdo que estaba sentado leyendo y estaba un poco confundido, pero después, 3 años después, estaba enseñándolo. Sí, sí, así Uno es, así lee es. y uno se habilita y uno requiere y adquiere la Y el Espíritu información Santo expande esa y él palabra. expande eso después. Y después, si hay buenos maestros, si usted está en una iglesia donde se predica la palabra, esos preceptos se irán añadiendo. Así que yo descarto toda esa idea de que, bueno, yo no puedo entenderla. No, 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 no. No, no, no. Hagan a otros como usted quiere que se le haga a usted. No me digan que usted no entiende. ¿Verdad? No, 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 no. Eso Claro, para mí es claro. simplemente una excusa, una pantalla de humo para no poner atención a las cosas que sí podemos entender. Así que nosotros debemos aplicar y pedirle la ayuda a Dios para aplicar las cosas que encontramos que sí entendemos y también podemos depender del Espíritu Santo para que nos liberte y nos En ayude. otras palabras, no hay No hay excusas. excusa y es todo lo que quiero decir, que no lo puedo entender. No, no, no. Yo descarto todo eso. Eso para mí no es ni siquiera algo válido, no es una buena pantalla de humo. Hermano Swagger, en Salmo 119 del 97 al 104, hay una promesa al creyente que medita en o, promesas, dice el salmista, dice, amo la ley, es mi meditación, toda la palabra, a través de los mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos porque siempre están conmigo. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, por vuestros testimonios son mi meditación. Yo entiendo más que los ángeles. Porque guarda tus Sí, preceptos. mantén tus preceptos, yo refreno mis pies para seguir mi palabra. Y eso es lo importante aquí mismo. Yo no me he apartado de mis juicios porque tú me enseñaste. Y así es. Para el creyente que medita, Él nos enseña. así es, y para el creyente que medita en la palabra de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de ellos para enseñarles. A veces nosotros sí leemos algo, hermano Swagger, que no entendemos. A veces nosotros, pero esto me ha sucedido a mí una y otra vez. He leído algo que realmente no tenía sentido o que no, o había algo ahí adentro que yo sentía que me faltaba y yo meditaba y meditaba
Y Dios a veces me hablaba, me daba la explicación del texto, pero otras veces Él, al estar yo yendo a la iglesia, escuchando sermones, o al estar escuchando una alabanza, o al estar leyendo un comentario, el entendimiento llegaba a mi vida. Pero para aquella persona que medita en la palabra de Dios, hay promesas de más entendimiento que vuestros maestros, más sabio que los enemigos, más entendimiento que los ángeles, refrenar o guardar los pies del camino malo. Y hay que escuchar estas promesas que meditamos en la palabra de Dios. Exactamente. El El, Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, inspiró a hombres a escribir la palabra de Dios y yo creo que Él se sienta con usted si usted lee la palabra de Dios y Él le enseñará, eso creo. Él no hace así excepción de es, personas, correcto. así que si les enseñó a los profetas, le enseñará a los hombres hoy. Así es. Y Él quiere que tengamos el entendimiento de su palabra más que lo que nosotros queremos entenderla. Él quiere que Definitivamente. la entendemos más. Adelante, empezamos desde arriba una vez En el más. principio, No indica que Cristo como Dios tiene un principio, porque como Dios Él no tiene un principio, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. era el verbo, El Espíritu Santo a través de Juan describe a Jesús como el Logos eterno. y el verbo era con Dios, Estaba en relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad. y el verbo era Dios. Quiere decir que Él no cesó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios de la eternidad pasada a la eternidad futura. Así que Él siempre ha sido Dios y como Dios no tuvo principio, es Dios ahora y siempre será Dios. Aunque a la misma vez Él también será el hombre Cristo Jesús. Este era en el principio con Dios. Esta misma persona estaba en la eternidad con Dios. Hay solo un Dios, pero manifiesto en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo realmente no entiendo cómo es que algunos de nuestros hermanos niegan la Trinidad. Yo no veo cómo es que pueden hacer eso y todavía proclamar la verdad de la palabra de Dios. ¿Ustedes saben cómo es que ellos hacen eso? El objeto de fe, creo yo. ¿Cómo? El objeto de la fe. Yo creo que hay, eh, específicamente esto sucede con el movimiento pentecostal unido y el movimiento, bueno, pentecostal, la unicidad. Cuando creen en Jesucristo solamente, cuando a uno se le enseña un sistema de creencias, una ideología y uno se fija en la escritura, uno comienza a leer e interpretar de acuerdo a la ideología que se le ha inculcado a uno. Por ejemplo, un versículo que dice, arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo para la remisión de pecados y sed bautizados en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, usted si toma ese versículo y lo utiliza básicamente para formar su doctrina, aunque hay lugares en la escritura, en otros lugares donde dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo creo que honestamente es lo que la gente cree que causa que ellos lean estas cosas e interpreten lo que ellos quieren. Bien, adelante, Dave. Todas las cosas fueron por Él, fueron hechas. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él. Esto se refiere a toda parte de la creación, una por una, en lugar de todas las cosas consideradas en totalidad. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, ni siquiera una sola cosa fue hecha independientemente de su cooperación y volición. En Él estaba la vida. Presenta a Jesús, el Logos eterno, como la causa primera. Y la vida era la luz de los hombres. Él solo es la fuente de luz de la vida. Si alguien no conoce a Cristo, está en las tinieblas. Y la luz en las tinieblas resplandece. Se refiere a la encarnación de Cristo que viene a este mundo, su luz, porque es derivada de su vida, hecha fuera de las tinieblas. Mas las tinieblas no la comprendieron. Debía haberse traducido, am, no debió de ser, queriendo decir que aunque Satanás trató con toda su intención, no pudo detener la luz, hoy hoy brilla sobre todo el mundo, y un día pronto no habrá nada más que aquella luz.
Entonces, esto es maravilloso lo que dice aquí, damas y caballeros, cómo Jesucristo es luz. Él le da al mundo la luz y Él es el único que lo puede hacer. Yo leí en un libro hace tiempo atrás, allí citaban 20, bueno, los 20 hombres más importantes que jamás había vivido y Jesucristo creo que era el número 13 o algo así. Eso es lo que se llama ser brillantes, ¿no? La gente que estaba escribiendo esa revista, ellos no tenían luz, no conocían nada más que Amén. No tinieblas. estaban buscando Mm. o no estaban promoviendo a Cristo como Salvador, estaban promoviéndolo a Él como una influencia. Y así es como ellos llegaron a la conclusión de que era grande. Salvador lo pone, perdón, en el número uno sin comparación, sin nadie más a su alrededor. Y eso es lo que el Mm, hombre necesita, un repite eso Salvador. otra vez. Como Salvador, Jesucristo resalta como el elemento más importante o como el hombre más importante que ha llegado a existir. Así que si usted lo degrada a ser nada más, eh, bueno, una persona grande, lo termina removiendo de su posición y no lo ve como Salvador ni como Como necesitado. necesario, sí. Simplemente no lo ve, no lo No lo ve entiende, no como entiende su Dios. venida, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, si usted entiende quién es Él y lo que Él ha logrado, entonces usted tiene que ponerlo en la posición número uno y nada Ujú, más se puede ahí comparar a está. Él. Pero Sí, lo dicho aquí, y las tinieblas no no lo la pudieron comprendieron. reemplazar, es sorprendente porque nos dice aquí que eh, cuando tenemos que hablar de la doctrina de santificación, el hombre rechaza lo que enseñamos y lo que Pablo enseñó en la cruz sobre temas morales, no por un tema intelectual. Sí, La correcto. realidad es que ese es el caso con toda revelación de Dios y empezando con la revelación inicial de él como el mensaje a la humanidad de parte de Dios cuando Cristo vino a esta tierra y todavía el día de hoy, hay algo en el hombre llamado el pecado que rechaza el entender. Es por lo que la luz expone y es lo mismo en el momento de salvación. Es la razón inicial por la cual los hombres que están viviendo en el pecado rechazan la luz. No es por una razón intelectual. Cuando el hombre rechaza la creación, y el hermano Donnie trató con esto ayer, cuando rechazan a Dios como creador, lo rechazan por razones morales. Y es muy claro y simple, nosotros no vinimos de nada, estamos simplemente aquí. Algo sucedió y yo creo que Dios es lo que sucedió. Y Cristo específicamente es quien sucedió aquí. Pablo y todos los escritores ponen a Jesús en el lugar de creador y por él y a través de él todas las cosas se hicieron. Así que literalmente es el que está en el asiento de creación, es quien lo dirige, pero las tinieblas no lo entendieron. Así que es la calidad del pecador que rehúsa la calidad de la revelación y nunca ha cambiado. Siempre es algo en nosotros. No sé por qué algunos aceptan y otros no. No sabemos el por qué, pero tiene algo que ver con lo que es la verdad, el mensaje expuesto, ¿no? Cuando Amén. Dios creó al hombre, lo creó con la habilidad de amar a Dios o de odiar a Dios y para tener lo que Dios quería, Dios tuvo que crear al hombre de esa manera o el hombre hubiese sido un robot. Pero para que el hombre pudiese ser lo que Dios quería, que alguien le ame, tiene que ser voluntario ese amor. No puede ser manipulado ese amor. Tiene que ser un amor voluntario. Así que Dios tuvo que hacer al hombre y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Y alguien pregunta, ¿y por qué no hizo a Adán de tal manera que él no hubiese podido desobedecer? Bueno, entonces hubiese sido una máquina realmente y no un ser humano. Dios quería personas a su imagen. Y así fue como Él nos hizo. Así que el hombre puede odiar a Dios y puede amar a Dios como Él quiera. El Espíritu Santo trata con el hombre, pero el hombre lo pone a un lado principalmente. Hay unos pocos que no, gracias a Dios por los pocos, ¿no? Y lo mismo se aplicaría a lo que acabamos de discutir cuando el pecado está en la vida del creyente. La lectura de la palabra es algo que sale por la ventana.
Cuando Repite eso otra he dicho vez. lo mismo se aplica a lo que estábamos discutiendo en cuanto a por qué la gente no quiere tomar la Biblia y leerla. El pecado que entra a la vida, las tinieblas, es lo que causa que no comprendamos la palabra. Es una razón moral, así que lo que uno encuentra es que cuando una persona comienza a aceptar el pecado voluntariamente, una de las cosas que suceden es que dejan de ir a la iglesia, no pueden adorar correctamente y de la misma manera la lectura de la palabra de Dios, bueno, realmente queda fuera en sus Mm. vidas o de sus vidas. Así que el pecado, las tinieblas es lo que nos detiene de querer comprender y creo que es lo que Juan está diciendo en todas estas áreas de nuestra vida. Bueno, el rechazo de la cruz o ignorar la cruz, sea como sea, es, como lo acabas de decir, una decisión moral. No es una decisión teológica, queriendo decir que es demasiado difícil para entenderlo. No, no es así. Si el hombre rechaza la cruz y realmente todo lo de Dios es una decisión moral que el hombre está haciendo, y eso lo hace una situación muy mala, Ahora, miren, triste. cuando Dios da revelación, en otras palabras, Él revela algo, Él quiere que se entienda, ¿no? lo hace disponible. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora, el oír no solamente no es un oído físico, sino oír es reconocer que algo viene de Dios. Así que junto con la revelación, hermano Swagger, yo creo que la fe también es dada. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe, pero es nuestra responsabilidad mezclar esa fe con la revelación. Nosotros tenemos. Pero la revelación, ¿esa revelación es un tipo de fe? Yo creo que la fe viene con la revelación, Mm, yo creo que están mm. combinadas, creo que Dios nos da ambas cosas al mismo tiempo, así que fácilmente dicho, ¿verdad? Cuando Dios quiere mostrarnos algo, no solamente nos muestra algo, Él nos da la habilidad, el potencial de creerle a Él. Así que rechazar lo que Dios ha dado es una decisión moral, o yo no quiero eso, no se trata de que yo no puedo entenderlo, sino que lo puedo ver, pero no lo quiero. Y Mm. esa es una decisión moral. Aceptar la verdad es una decisión moral, tal como decidir si van a robar o no robar es una decisión moral, o creer o no creer también es una decisión moral. Y cuando Dios da la Mm. revelación, el pecado es lo que nos detiene y obstruye de aceptar y operar por fe en lo que Dios ha dicho. Y después aquello que era luz se convierte en tinieblas. Así es, así Dios no es. nos añade, Él nos sustrae. La persona retrocede. Sí, retrocedemos. Entonces, si lo que estoy diciendo es correcto, la fe viene por el oír. Y entonces cuando la revelación es dada, tenemos la decisión moral y la capacidad de entrar a esa revelación y hacerla personal. Pero si la rechazamos y la descartamos, entonces si nosotros queremos tinieblas, Dios nos dará tinieblas. Mm. Una persona escribió en una Biblia a quien le estaban regalando, a quien se le estaban regalando a alguien más, este libro los Oh, mantendrá alejados del muy principio, bien. perdón, del pecado, o el pecado los mantendrá alejados de este libro. Fijémonos en la luz. Miren, la luz natural es necesaria para que la vida ocurra en las plantas. Sin la luz, las plantas no pueden crecer. La luz vence a las tinieblas. Las Ujú. tinieblas no pueden vencer a la luz. Y la luz continuará y jamás se detendrá a menos que se encierre en algo. Jesucristo dijo algo acerca de no esconder la luz bajo la almud, hablando de comercio, hablando del trabajo. Y también dijo no la pongan bajo su almohada, sobre su cama, que creo que se aplica a la pereza, a la falta de esfuerzo. Pero la luz es un buen ejemplo de la descripción de lo que Cristo es y lo que Él puede hacer en la vida de la gente. Y la luz Sí, también expone lo que se ha escondido. así Así es. que en ese momento, una vez más, Dios revela cosas en su mayoría de nosotros mismos y eso es exactamente lo que. La gente ha escuchado la palabra y, y personas así no han entregado su corazón a Cristo, pero esa palabra Sí. permanece allí y realmente en un sentido les toca al punto donde muchos de ellos le entregan su corazón a Cristo.
Cuando un padre viene a mi vida y está preocupado por sus hijos, un hijo adulto tal vez, lo primero que le pregunto yo a ellos es que si ellos alguna vez fueron Ujú. salvos, si crecieron en la iglesia, si les enseñaron ustedes la palabra de Dios. Esas son semillas que se plantan en la vida de la gente. Y con el tiempo, con esperanza, la posibilidad permanece que esas semillas van a crecer y germinar y producir exactamente de lo que usted está hablando. Porque son luz y esa luz nunca se Así torna a es, las sí. tinieblas. La persona puede pecar en contra del Espíritu Santo de tal manera que, que esa luz pues es escondida, diría yo, por el pecado, ¿no? El pecado, como lo dijiste momentos atrás, el pecado cubre la luz, realmente pone una mancha sobre él y es lo que previene que nosotros aceptemos a Cristo. En Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 19, el Señor responde esto para nosotros de lo que estábamos hablando. Y él dijo, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres aman a las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Para toda persona que hace mal, aborrece la luz, ni viene a la luz para que no sean reprobadas sus obras, pero el que hace la verdad viene a la Mm. luz para que sus obras se manifiesten que son hechas en Dios. Eso lo Lo dice resume claramente. perfectamente. El hombre es un pecador, le está privado de Dios y Satanás utiliza las tinieblas. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen para que el Evangelio no les brille. El Evangelio trae iluminación, con esa iluminación, revelación de entendimiento. Yo soy pecador y necesito un Salvador. Mm. Tal vez a veces yo veo las cosas un poco diferente, pero cuando yo fui salvo, yo no Mm. podía esperar más. Cuando tenía yo un momento, yo leía la palabra. Mi hambre, mi deseo por las cosas de Dios es como el apetito carnal de la gente. Yo no creo que podemos comer lo suficiente de la palabra. Es algo que podemos comer sin ningún tipo de límite y no vamos a tener gordura ni diabetes ni nada. Es un nutrimiento, una Ujú. nutrición. Así es. Hay nutrientes, son nutrientes para nosotros. Yo no creo que la gente tenga la razón de poner excusas para no leer la palabra de Dios. Deseamos nosotros la leche de la palabra, no la podemos Ujú. rechazar, no la podemos evitar. Si no la entendemos, hay que pedirle a la gente información. Vamos a las fuentes, los dones que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo, ministros, predicadores, maestros. Hay algo malo con la cristianidad de hoy si no merecen o no quieren la palabra de Dios, si no la desean. Algo falta en su caminar con Dios, su entendimiento, y no van a permanecer caminando con Dios mucho tiempo porque el pecado los destruirá si no vienen a la palabra de Dios. Considerando las cosas espirituales, Jesucristo dijo y le enseñó a sus discípulos que el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y Satanás Así se es. opondrá a todo lo que ayude Mm. y cause al creyente crecer en las cosas de Dios. Así que la oración, el estudio bíblico, ir a la iglesia, estas son cosas que Satanás pelea en contra de ellas porque no se requiere de mucha luz para Mm. poder disipar No, las tinieblas. no, solamente un poco de esa Y luz. no permanecemos estáticos Eso es. o nos movemos hacia Dios o nos alejamos de Él. Todos en cada momento de sus vidas, una persona que está expuesta a la verdad y la rechazan, bueno, un par de ejemplos, o la persona se endurece, se hace más dura y menos sensible a las cosas de Dios, al Espíritu de Dios, es como un callo. Si usted Mm. trabaja con sus manos y no ha trabajado con sus manos en lo absoluto por mucho tiempo, usted va a tener llagas, pero con el tiempo esas llagas se van a convertir en callos y sus manos se endurecerán a ese trabajo. Y nosotros somos iguales con las cosas de Dios. Mm. Respondemos a la verdad de una manera u otra, o la aceptamos o la rechazamos. Yo, ustedes, bueno, Lauren puede recordar esto. Tal vez ustedes aquí. Pero cuando, ¿cómo se llama el misionero? El El hermano hermano Garlag. H.B. Garland, sí. Él fue al este de África, o el oeste de África, y él, me parece que era algo como que 8 de cada 10 misioneros allí murieron con una fiebre negra. Y
y él contrajo esa fiebre y casi instantáneamente después de llegar a esa nación. Yo he visitado ese lugar, así que yo conozco el lugar donde él fue. Y, y él sabía que estaba muriendo en ese momento. Lo sabía y no había medicamento, no había doctor allí. Así que él clamó al Señor y el Señor, me parece que fue a Salmos que lo llevó, no recuerdo exactamente cuál fue el capítulo o versículo exacto, y dijo, en referencia a la muerte, verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso le dijo el Señor a él. Y eso quería decir que sus hijos y sus nietos los iba a ver. Amén, amén. y y hizo exactamente lo que el Señor dijo que haría. El Señor lo sanó. Yo estuve en El Salvador y muchos de los misioneros allí estaban allí esperándonos y les estábamos saludando. Y, y me parece que fue una joven que no recuerdo exactamente. Me dijo mientras yo me acerqué a ella, hermano Swaggart, el hermano, el Garlac, hermano Garlock HB Garlac. era mi abuelo. Wow. Alabado Y, Dios. y yo me quedé mirando y ese versículo me vino a la Sí, mente, ¿no? Verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fue una palabra esa de es la Dios. palabra de Fue una Dios. palabra de Dios y eso no se puede negar. No puede descartar eso y decir que fue una casualidad. No lo creo. Hermano Swagger, tenemos que ir a la pausa. Así es. Estamos de vuelta. Juan, adelante, Dave. Y el verbo fue hecho carne. Se refiere a la encarnación, Dios viniendo a ser hombre. Eso significa encarnación. Dios vino a ser hombre en un tiempo específico que ahora ya han pasado cerca de 2000 años. Y lo hizo con un propósito. Y habitó entre nosotros. Se refiere a Jesús, aunque perfecto, no elevándose por encima de los demás, sino que vivió como todos los hombres, aún como un campesino. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Habla de su deidad, aunque escondida de los ojos de los curiosos, porque mientras Cristo puso a un lado la expresión de su deidad, nunca perdió la posesión de su deidad. Lleno de Vamos gracia. a reiterar eso, muy importante. Mientras Cristo puso a un lado la expresión de su deidad, Él nunca perdió la posesión de su deidad. Él siempre fue Dios, pero Él operó como un hombre, el hombre Cristo Jesús. Él vivió como hombre y Él no vivió como el más rico. Pudo haber sido así. Él era dueño del mundo realmente, pero Él vivió como un campesino. ¿Y por qué? ¿Por qué vivió de esa manera? Él vivió de esa manera por otras razones también, pero porque la mayor parte del mundo vivía de esa manera. Esa era la condición en la que la mayoría del mundo vivía. Y sé, bueno, yo he predicado en todo el mundo y, y hay algo en una situación de humilde donde es más fácil que la persona acepte a Cristo de lo que es si la persona es rica. Por eso Jesús dijo, es más fácil que un hombre rico pase a través de una aguja que herede el reino de los cielos. Así que no sé cuáles son las razones por las cuales Jesús escogió nacer como un campesino, vivir de esa manera, pero eso fue lo que él hizo, fue su decisión. Él pudo haber tenido lo que hubiese querido, pero para hacer lo que él tenía que ser, él tenía que vivir como vivió. Hay una dependencia que el pobre tiene, no en las finanzas, pero la tienen en Dios porque no tienen la capacidad de suplir sus propias necesidades. Cuando uno quita la capacidad de suplir sus propias necesidades, realmente estamos hablando del cristiano.
Esto es lo que, Disculpa, repite eso bueno, otra vez. Dios está tratando de traer a todos los hombres al lugar en el que ya no estamos en la capacidad de suplir nuestras propias Mm, necesidades. La idea de que yo puedo encargarme de mí mismo y yo puedo cambiar esto o controlar esto o dominar esto o vencer eso acá. En mis fuerzas, eso es, bueno, es el orgullo del hombre, es el orgullo de la vida. un misnomer. Bueno, el pobre, a menudo, aunque no siempre es verdad, el pobre probablemente tiene una mayor capacidad de depender de Dios. Fueron los pobres quienes lo Así escucharon a es, él así con es. alegría. Una vez más, aquellos que son autosuficientes y el dinero muy a menudo puede ser un En obstáculo. otras palabras, es el orgullo y ese es el problema del hombre, el Así es, orgullo. sí. Así que una vez más, Jesús dijo que viniese, no quiere decir que está mal que Dios bendiga al cristiano, para no, nada. esa no es la idea. Él no puede bendecir a algunas personas porque permiten que se les vaya la cabeza y pierden su caminar con el Señor y a miles les ha sucedido a lo largo de los años. Pero si nosotros no permitimos que eso suceda, Dios Amén, no así nos puede es. Sí. permitir. La iglesia de la Odisea fue descrita como rica, Y enriquecida no y que no necesitaba nada, necesitaba decía. nada. Leí un Leí un comentario. comentario sobre el necio rico y su tentación no fue por su riqueza, o no fue por su deseo, sino por su riqueza. La tentación de almacenar riqueza llegó cuando tenía riqueza y cuando llegaron las riquezas, todo lo que él pensaba era, yo voy a almacenar más y voy a edificar más graneros, más casas. Pero eso prueba lo que usted acaba de decir, que cuando bueno, Dios sabe en el caso de aquel rico necio, cuando Él bendice, cuando se dan los bienes, en vez de darle eso de vuelta a la palabra de Dios, nosotros las almacenamos al propósito de nuestra persona, aquí y ahora. Noé era uno de los hombres más ricos que había vivido, y el edificar una embarcación de 30,000 toneladas, para hacer eso, él tuvo que haber tenido bastante dinero para lograrlo. Abraham, uno de los hombres más ricos en toda la palabra de Dios. Jacob, de la misma manera. Cuando vamos al punto central, eso lo vemos. David tenía miles de millones de dólares. Salomón tenía más. Amén, sí. Y, pero aún así, el dinero parece que detuvo a muchos de aceptar al Señor. Jesús le dijo al rico, al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se fue triste porque él tenía grandes posesiones. Él se perdió la mayor oportunidad que una persona pueda tener. Y yo creo que lo que tu papá y tú han dicho, por eso fue que él nació como un campesino, por el problema del hombre que es el orgullo. Hermano Swagger, tenemos que aceptar a Jesucristo por quien Él es. Y el hombre siempre pone mucho énfasis en lo que alguien es. Una persona rica, por ejemplo, que tiene dinero, es lo que es rica, pero eso no es quien la persona es. Y es algo muy importante de distinguir porque en el tiempo, especialmente en el tiempo en el que Cristo vino a Israel, estaban bajo ocupación romana, pero había un sistema de jerarquía muy grande. Estaban los obscenamente ricos, súper ricos, y también los de la pobreza objeta o una gran pobreza. Así Realmente no es, había así clase es. media. Así que estaba eso que tenía que contemplarse, pero nosotros hoy en día siempre le ponemos un énfasis más en cuanto a lo que la persona es y lo que ha hecho en vez de quién realmente es en su interior. Y porque Jesucristo es el Redentor, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, eso se manifestaría en lo que Él haría en cuanto a redimir a la humanidad. Pero debemos aceptar a Cristo no bajo la premisa de lo que nosotros queremos que Él sea, sino de lo que Él realmente es. He pensado en eso bastante. Y Pedro, Santiago y Juan, hablando de que no había clase media, y es correcto. En aquel momento habían ricos, muy ricos, y había muy pobres campesinos. Pedro, Santiago y Juan eran dueños de sus embarcaciones, y esas embarcaciones de pesca no eran pequeñas, eran embarcaciones de, sé que yo escribí, creo que decían, y si es verdad o no, no lo sé, pero
decían que este es el tipo de embarcación que usaban para pescar en el tiempo de Cristo. Y yo fui en el mar de Galilea, cruzamos en una embarcación como una de ellas. Y creo que tenía de 50 a 100 pies de largo y eso no se regalaba. Podrías poner a Juan, aunque no tenía mucho, pero lo podemos poner, digamos, apropiadamente como que eran clase media esos hombres. No para ser demasiado detallado, pero diría yo que estarían ellos en la clase media alta, pero en cuanto a la política y la influencia, realmente no existía, era un sistema de castas. Así que si uno nacía en una clase en particular, realmente no había esperanza de dejar esa Así es. clase y ascender y ser súper rico. Uno nacía en la riqueza o no en cuanto a la heredad y todo eso, pero usualmente uno tenía que nacer. Y eso era todo lo que uno podía esperar. Uno no podía salir de donde uno estaba. Pero el punto era que era una construcción tan prevaleciente en la mente de la gente de aquel entonces. Realmente el mundo ha sido más un sistema de castas que cualquier otra cosa a lo largo de la historia. Pero cuando regresamos a estos versículos que hemos leído, está describiendo, definiendo y tratando, abordando quién era Jesús, quién es, quién era y quién fue y quién será. Esto nos habla de la eternidad del pasado, el pasado reciente, el presente y el futuro. Cuando hablamos de estos elementos de la descripción, Juan literalmente está presentándole al mundo el Evangelio de Juan. En cuanto a su audiencia y en cuanto a su propósito es mostrarle a Jesucristo como Dios, el elemento de quién Él Así es Dios. es, Así así que para el es. mundo, presentándolo como tal, comienza como el Creador. Eso trata con judío y gentil porque todos venimos de algún lugar. Así que si tratamos como el Creador y si lo tratamos a través de su deidad y la luz, este elemento de la luz y las tinieblas, lo último que quiero decir es que esto ha estado, bueno, ha existido desde el principio de los siglos en todas las culturas y civilizaciones. Pero lo que importa es que el hombre siempre ha tratado de responder las preguntas que surgen, no solamente preguntas sociables, no solamente preguntas económicas, pero preguntas como las que mencionamos anteriormente. ¿De dónde salimos? Venimos. Bien, pero la palabra de Dios tiene, en gran manera, ha remediado ese problema. Esa actitud orgullosa de que soy mejor que tú, pero no es totalmente, pero se ha acercado a lograrlo, a la civilización occidental que ha sido influenciada en gran manera por la palabra de Dios, Definitivamente. y es la razón, ¿no? Pero realmente todavía existe y está allí. Sí, pero miren, han habido periodos de iluminación muy grandes donde el hombre cree que ha descubierto más y tiene que ver con más, pero vemos esto al principio del texto y vemos una transición, está la influencia romana, pero también tenemos a los griegos y su influencia, la influencia del razonamiento griego y todo esto. Esto para mí presentan todo eso y lo descarta en cuanto a la iluminación que el hombre pueda llegar a tener en su propio pensamiento. Eso realmente no hace nada. Así que actualmente, el día de hoy, donde esto se puede aplicar en nuestro mundo, no estamos nada mejor fuera de Cristo, fuera del cristianismo. No estamos nada mejor de lo que estábamos hace miles de años. La inhumanidad del hombre contra el hombre, la enfermedad, la muerte, destrucción, pobreza, hambre, todo esto solamente son los elementos externos. No estamos nada mejor. De hecho, estamos peor en muchas otras cosas y en otros niveles. El corazón perverso del hombre no ha mejorado. Así que estos versículos son un buen punto de conversación para una persona que sea atea o académica al punto de que descartan al cristianismo. Y esto se puede Bueno, presentar así. te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué es que es una gran parte del mundo quiere entrar a esta nación? ¿Por qué? Porque ven la oportunidad y la bendición. ¿Ven qué? Ven la oportunidad y la bendición. Eso es lo que ellos pueden asociar en Estados En Unidos. otras palabras, tendrán una oportunidad, Sí, sea que ellos realmente lo logren o no. Y eso es por el cristianismo, así ¿no? es, porque nuestra nación fue aceptada, o más bien aceptó la luz. No le cerramos las cortinas de nuestra alma inicialmente a la luz del Evangelio. Hemos estado trazando esas o cerrando esas cortinas,
Pero como dice la alabanza, yo he abierto hacia el cielo las ventanas de mi alma y es lo que oramos que esta nación haga una vez más, permitirle a la luz del Evangelio brillar. Por eso es que lo quiere. Así es. Ellos tal vez no lo entienden, pero eso es lo que realmente está sucediendo. Es lo que ha dado. Miren, todo esto que vemos y buscamos, todo esto que el hombre desea, la ironía es que uno la recibe todo recibe cuando uno acepta a Cristo. Mi mamá y mi papá eran granjeros cuando yo nací. Así se ganaban la vida y no se puede poner en una posición menor a ella, ¿no? Gracias a Dios que tenemos nosotros eso. Tu abuelo también era un ingeniero, ¿no? Sí. Y él estaba en un nivel un poco mayor. Mi mamá y mi papá no. Ellos, cuando los agentes de cuando mi mamá y mi papá estaban y los papás de Mickey Gilly, los padres de Jerry Lee Lewis y otros, mi abuelo también estaban haciendo alcohol ilegal en aquel momento. Ellos no consumían el alcohol, algo extraño, ¿no? Pero no lo hacían en aquel momento. Esto fue durante los años de la depresión, no había dinero en aquel momento y la gente literalmente se estaba muriendo de hambre. Pero agentes oficiales llegaron allí con escopetas recortadas y miraron a mi madre que estaba allí con ellos cuando estaban en aquella operación haciendo ese destiladero ilegal. Y le preguntaron, ¿esa es tu esposa? Le preguntaron a mi papá, sí. No te quiero llevar a la cárcel, muchacho, ella está embarazada. Me voy a dar vuelta y si estás aquí, cuando yo me dé vuelta otra vez, vas a la cárcel hoy. Y papá en aquel momento corrió que parecía un olímpico. Bueno, yo tengo otra historia. Mi padre vivía en una carpa cuando el Señor lo salvó. Él no tenía nada. Y miren lo que el Señor ha hecho. Bueno, mi papá ni siquiera tenía una tienda, Ah, una carpa. Sí, era de Faraday. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.